Hola amigos, bienvenidos una vez más a Proyecto Guión en Blanco. Vamos a hablar sobre Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, y esto lo estoy haciendo más para la gente del norte porque la gente del sur lo conoce mucho mejor que la gente del norte. Andrés Manuel López Obrador es un político mexicano de carrera que estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Si lo buscan en Wikipedia dice que estudió la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de 1973 a 1986 y presentó su tesis en 1987. Se graduó con un promedio de 7.72. A mí eso lo único que me indica es que si se tardó 13 años para sacar su licenciatura, significa que es una persona aguerrida. Es una persona que sabe lo que quiere y no importa cuánto tiempo se vaya a tomar, él va a acabar lo que empezó. Me dice que el promedio es de 7.72. Yo creo que eso del promedio de cuánto sacó en la licenciatura y que fue 7.72 lo hicieron más que nada como para decirte que es un mediocre. Todos los que hemos estudiado licenciatura, sobre todo de ciencias, sabemos que en realidad un promedio no te indica muchas cosas. Y no te indica muchas cosas porque en ese tiempo en el que López Obrador anduvo fuera de la universidad, porque creo que retomó sus estudios, ya que en la misma Wikipedia dice que de 1977 a 1982 fue delegado del Instituto Nacional de Indígenas en Tabasco. Y también dice que trabajó para un candidato externo del PRI en ese tiempo. Dice que a principios de 1983 fue elegido presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI y que luego renunció en noviembre de ese mismo año. Regresó a la Ciudad de México en 1984 y asumió la dirección de promoción social del Instituto Nacional de Protección al Consumidor. Como podemos ver, durante el tiempo en que él estuvo estudiando la carrera, no es que él sea un fósil, sino que estuvo trabajando en su área. Es decir, es una persona que en el actual esquema de lo que viene trabajando en las universidades públicas hubiera podido graduarse sin tesis y a través de la nueva modalidad de trabajos, de años de trabajo en tu área de conocimiento. Eso significa, para mí, muy en lo personal, que López Obrador es una persona que siempre ha sido apasionado, no solamente por la carrera política en sí, sino por la defensa de grupos vulnerables. Yo necesitaría que alguno de ustedes que vivió durante el tiempo en que él fue gobernador en Tabasco nos contara cómo fue ese tiempo, porque yo empecé a seguir a López Obrador cuando él se volvió jefe de gobierno. Lo que más me gustaba a mí de López Obrador como jefe de gobierno es cuando él implementó las conferencias diarias. No estoy muy segura si eran a las 6 o 7 de la mañana y se llenaba de periodistas y él daba las noticias o daba toda la información y las preguntas que le quisieran hacer respecto a su gestión en el DF. Es un hombre que durante el tiempo en que yo lo seguí me di cuenta que tal vez es uno de los más trabajadores que he conocido en el ámbito político, en el sentido
de su horario de trabajo. Él creo que fue el más organizado en todo su, por lo menos su gestión en el DF, porque las conferencias de prensa que daba en la mañana era precisamente para no tener que estar suspendiendo sus labores, para dar aclaraciones y para dar información. Y sí dio muchas entrevistas con López Dóriga, con Gómez Leiva, con Carmen Aristegui, con Denise Merker. Y era la adoración. Yo creo que no me van a creer muchos, pero era una adoración que sentía López Dóriga por él y Gómez Leiva también, que precisamente por estar oyendo, yo estoy hablando del noticiero de ellos en Radio Fórmula, no estoy hablando en Televisa. Cuando tú oías cómo se llevaban López Dóriga, Gómez Leiva y todos los demás comunicadores del centro de México con López Obrador, te daba una calidez en la cual sentías que, por lo menos a los que yo oí, era un respeto muy grande hacia López Obrador y hasta un cariño por López Obrador. Cuando pasó lo del desafuero, a mí me dio vergüenza haber votado por Fox, porque yo voté por Fox. Y me dio vergüenza porque yo nunca pensé que fuera a ser una canallada de tal calibre. Y todo para impedir que Andrés Manuel López Obrador entrara como candidato a la presidencia de la República. Eso a mí me llamó la atención enormemente y estuve siguiendo el juicio de López Obrador. No sé cuántos de ustedes lo vieron, pero a mí me tocó ver por televisión que se transmitió el juicio que se le hizo y sobre todo cuando dan la sentencia absolutoria a López Obrador, cuando el juez dice que no hay causa. Me gustó mucho porque obviamente hablaron en términos legales, el juez dio la explicación legal, termina la explicación legal y mi papá voltea a verme y me dice, entonces ¿qué fue lo que pasó? Y le dije, lo absolvieron. Cuando ocurrió lo del fraude de López Obrador con respecto a no me acuerdo cómo se llama el chaparro, Calderón, yo voté por AMLO. Yo voté por AMLO porque al seguir su carrera política muy de cerca, por lo que les decía que él era jefe de gobierno y yo oía mucho los noticieros del centro, me di cuenta que muchas de las políticas que él implementó en el DF, como por ejemplo lo que conocemos ahora como el Seguro Popular, las pensiones para adultos mayores y las universidades que él creó para que las personas que no pudieran entrar a la UNAM tuvieran un lugar donde estudiar, y otras políticas que él implementó y que acusaron tanto el PRI como el PAN de ser populistas. Esas mismas políticas se implementaron en diferentes gobiernos de diferentes partidos por toda la República, incluyendo a Vicente Fox.
que fue uno de los mayores críticos con respecto a eso de López Obrador. Eso lo único que me podía indicar a mí era que López Obrador tenía muy buenas políticas de Estado y que eran replicables en otros lugares. Entonces, yo voté por López Obrador. Yo estuve a favor del voto por voto. Yo estuve a favor del plantón que se creó para exigir el voto por voto. Es muy virulenta la forma en que han respondido algunos a los que denominamos pejistas en mi otro video, creyendo que yo estoy en contra de López Obrador. Al contrario, yo estoy diciendo que López Obrador es tan fuerte en sí mismo, porque hasta donde yo tengo entendido, porque luego me dicen que hablo por hablar, pero lo que yo tengo entendido es que no se le ha encontrado ningún fraude y no se le ha encontrado ninguna manera de enjuiciarlo por corrupto. Sí vi por ahí que habían criticado al hijo porque estaba usando tenis de 10,000 o 20,000 pesos. Tú dices, sí, pero el hijo trabaja. Pero trabaja en la función pública. Sí, pero no con López Obrador. Y tú puedes trabajar donde tú quieras. Vamos, a lo que me refiero es de que si hay alguien que yo creo que no es corrupto, que no se le han encontrado corruptelas, aun cuando decían que el chofer ganaba 100,000 pesos al mes y que cómo era posible, creo que se llamaba Nico, no sé si sigue con él, y que resulta que Nico era chofer y guardaespaldas de Andrés Manuel López Obrador y que tenía un grupo de guardaespaldas mujeres, que se me hizo algo muy interesante porque de esa manera, cuando ellos hacían a un lado a la muchedumbre, no podías decir que los habían atacado los guardias si hubieran sido varones de López Obrador. López Obrador fue nombrado, también necesito que me chequen esa información, porque hasta donde yo he encontrado es que fue en el 2004, fue nombrado como el mejor alcalde del mundo. Se trajo a Giuliani para implementar en el DF tolerancia cero. O sea, que trajo al alcalde de Nueva York, que logró bajar el índice de criminalidad altísimo que había en Nueva York a través de ese programa de tolerancia cero. López Obrador creo que ganó 1,000,000 de votos más en estas últimas elecciones que cuando jugó contra Calderón. Significa que López Obrador en sí mismo no necesita un partido, porque él sale del PRD, crea un partido donde él es el líder y arrasa a la gente, porque no es el partido, no es como el PRI. El PRI es el partido y todo el mundo sabemos que es a través de los sindicatos y a través de otros operadores políticos por medio de los cuales atrae a la gente. Mientras que en el caso de López Obrador es la figura de López Obrador la que atrae a la gente, lo cual es muy difícil a menos de que seas un líder nato, y eso es lo que es López Obrador. López Obrador es un líder nato. Por eso López Obrador
debe de moderar sus palabras porque él tiene una gran capacidad para entrar a la presidencia. En el video anterior yo dije que yo voté por el Bronco, y yo voté por el Bronco porque estoy cansada del PRI y del PAN y necesitábamos algo más aquí en Nuevo León, y yo voté por el Bronco como independiente, y todos me pueden decir que el Bronco venía del PRI, pero fue lo mismo que hizo López Obrador, en el sentido de que López Obrador se hace toda una carrera política por el PRD, se sale, genera su propio movimiento, su propio partido político, batalló mucho López Obrador para hacer ese partido, y eso nos indica también que es una persona muy bien organizada, que tiene un grupo muy fuerte de aliados, y eso es muy bueno para nosotros. En el caso del Bronco, los demás independientes no servían, y a mí lo que me llamó la atención del Bronco fue cuando se enfrentó contra criminales cuando él era alcalde de García. Y luego hizo una película acerca de él, de un productor independiente. Vi la película, me gustó la película, vi la carrera política del Bronco, vi lo que se decía en general del Bronco, y me agradó lo que se decía del Bronco. Yo veo que aquí en Nuevo León, en realidad el Bronco está dejando el manejo de varias partes del estado en sus secretarios. Y si es verdad que al parecer él está haciendo cabildeos, está haciendo alianzas para ir al 2018. Y yo decía que el peligro era precisamente que el Bronco le quitara votos a López Obrador. Porque si a mí me preguntas, la carrera política de Andrés Manuel López Obrador es mucho más firme que la del Bronco. En estos momentos hay un problema con Andrés Manuel López Obrador de haber entregado la declaración de 3 de 3, que porque dijeron que había dejado datos incompletos, pero él ya salió a decir que él la va a volver a hacer, que no hay problema, que va a entregar los datos que faltaron. Yo pienso que Andrés Manuel López Obrador puede llegar a ser un buen gobernante para el país. Yo nunca he creído eso de que es que si llega López Obrador, entonces va a llegar el socialismo y el comunismo, y te van a quitar tu casa y te van a quitar tu carro, y va a hacer que todas las inversiones desaparezcan. Ese peligro para México fue una publicidad que se dio entre el grupo empresarial como represalia contra López Obrador, porque López Obrador no vino a hablar con los grupos empresariales, porque ellos mandan a llamar a cada uno de los candidatos para que exponga el plan de gobierno. Como López Obrador les hizo el feo, ellos tomaron represalias. Lo que tenemos que comprender es que es obvio que necesitamos empresarios. Es obvio que necesitamos gente que genere fuentes de empleo aquí en México.
pero buenas fuentes de empleo, no como lo que está ocurriendo con la reforma laboral que realizaron ahora, de que casi ya eres un esclavo y no tienes los derechos, y perdimos muchos derechos. López Obrador hay que seguirlo de cerca. No he visto yo la declaración 3 de 3, he oído comentarios de al menos 10 analistas políticos acerca de eso. La mayoría de ellos concuerda en que gracias a esa declaración que hizo, se vieron pequeñas fallas en la forma de hacer las declaraciones 3 de 3. Pero no diciendo que él estaba ocultando a ultranza su patrimonio, sino que a lo mejor no se entendía muy bien qué era lo que tenían que entregar. Y volvemos a lo mismo, López Obrador dijo, regrésamela y los espacios en blanco yo te los voy a llenar. Creo que hay que seguir a López Obrador. Creo que tenemos que seguir al Bronco. Porque si el Bronco logra arrebatarle votos a López Obrador, tenemos el riesgo de que por las maquinarias vuelvan a quedar el PRI o el PAN. Y tanto el PRI como el PAN demostraron que no son la opción que necesitamos aquí en México, que ya tenemos que cambiar ciertas cosas y que ellos no las van a cambiar. Espero que se entienda, yo no voto por un partido político. Yo voto por la persona y voto según el plan de gobierno que tú me estás diciendo que se va a generar si tú llegas a ganar. Yo soy una aficionada de ver el canal del Congreso. Yo soy una persona aficionada a conocer la historia de los gobernantes. Espero que se entienda que un voto ciego por cualquier persona es un mal voto. Pero por eso yo les pido, sobre todo a la gente que del DF, que ya fue gobernada por López Obrador, a la gente de Tabasco, que ya fue gobernada por López Obrador, que nos cuenten sus historias, cómo les fue, qué fue lo que hizo, sirvió, no sirvió, qué equivocaciones tuvo y qué aciertos tuvo. Yo lo único que conozco de López Obrador es lo que se dijo en los medios de comunicación, de que no existe en él corrupción, no existe enriquecimiento ilícito, es una persona sencilla, es una persona que se acerca a las masas, es una persona echada para adelante, como decimos en el norte, y que logra sus objetivos y busca el mayor bien. Sí puede afectar a ciertas personas siempre y cuando el bien común se imponga. Entonces, eso es deseable en un político, o por lo menos es lo que hemos querido tener durante mucho tiempo aquí en México.
vamos a ver cómo evoluciona López Obrador y por favor no descarten qué es lo que está pasando con el Bronco, porque volvemos a lo mismo. Tarde o temprano ellos se van a enfrentar y tenemos que tener cuidado para no caer en un juego y ser los tontos útiles para que vuelva a caer el PAN o el PRI debido a las maquinarias y a los que les llamamos votos duros. Eso era lo que yo quería decir en ese video. Entonces, nos vemos, bye bye. Y a ver ahora quién me mienta la madre, porque en el pasado hubo de todo. Gracias, nos vemos. Buenas noches.